eh, no solamente tiene un efecto en yo y Dios, sino que también puede repercutir esto en el mundo espiritual. Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Daniel, la escritura dice que Daniel estaba orando y que el Señor le envió contestación a la oración con el ángel Gabriel. Esto no me lo estoy inventando. Daniel estaba orando, Dios escucha la oración y entonces lo que hace el Señor es envía al ángel Gabriel con la contestación a su oración, pero tarda en llegar la respuesta. Esto sucede y si usted lo pone a estudiar un poquito, llega el ángel y le dice: oye Daniel, tu respuesta ya había sido enviada, pero lo que sucedió es que en los aires se me atravesó el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia y tuve guerra con ellos. Y incluso tuvo que venir Miguel. Entonces, como cristianos hay que entender una cosa, que nuestra oración también es batallada ahí en los cielos, ¿no? Entonces, como cristianos quiero de alguna manera darle continuidad acerca de esto. Mire, en 1854 un joven misionero llamado John L. Nevius llegó a China junto con su esposa. Llegó como parte de un grupo misionero inglés con el objetivo, con la encomienda de llevar el evangelio, ¿no? Estuvo años ahí en China predicando, llevando el evangelio. Pero lo más interesante acerca de esto, mis hermanos, es que este joven misionero comenzó a escuchar testimonios de gente convertida, de hermanos chinos, que le empezaron a decir: oye, es que fíjate que cuando llevo el evangelio a mi familia comienza a ver cosas. Ahí hay un tío que se le van los ojos para arriba o para abajo, o se le hacen de gato, comienza a comportarse muy extraño. Incluso le decían que había personas que comenzaban a hablar en otro idioma que ellos no conocían, ¿no? Comenzaban a hablar unas lenguas que no conocían. Lo cual, eso incluso nos da pauta a entender que no todo el que habla lenguas está hablando lenguas del Espíritu Santo, está hablando el lenguaje del cielo. No porque alguien ahí lo esté escuchando decir cosas, necesariamente es el lenguaje del Espíritu. También el diablo tiene sus lenguas, y esto también está documentado, ¿no? Entonces, Nevius, que venía de una formación teológica presbiteriana reformada bastante conservadora, tuvo la intención de ponerse a investigar acerca de esto. No se dejó llevar por el sensacionalismo ni por el escepticismo, sino que dijo: si estoy en el campo misionero y número uno, tengo testimonios, y número dos, ya me están tocando a mí verlos y ejercer liberación durante estas personas, escribió un libro. Durante años recopiló casos, documentó sus propios casos, entrevistó varios testigos, comparó los relatos de ese movimiento espiritual con el testimonio de la misma Biblia, comparó también con literatura médica de ese tiempo, con literatura de psicología también de su tiempo. Y el resultado es un libro que se estudia en los seminarios llamado Demon Possession and Allied Themes, ¿no? Se publicó en 1894, o sea, ya hace bastantes años, ¿no? Entonces, él no escribió como cazador de tesoros, no escribió como con la intención de despertar una especie de morbo en la iglesia, y además por la tradición denominacional que él venía, que era la presbiteriana, pues hablar de un tema tan abiertamente y con testimonios, pues fue una revolución en el campo misionero y evangelístico, cómo el mundo espiritual se movía, ¿no? Entonces, Nubius entendió que el mundo espiritual es una realidad que todo cristiano debe de estar listo para entender y, si es necesario, afrontar en su momento, ¿no? Entonces, lo que quiero es sentar algunas bases con usted acerca de cómo es el movimiento espiritual. Ya nos predicaron acerca de esto también, ya sentamos bases también,
y vale la pena recordar algunos puntos y agregar algunos otros nuevos, ¿no? Rápidamente, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 5. Dice la escritura: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? Y eso lo conectamos con Judas capítulo 1 versículo 6, ahí nada más anote la cita, que dice: y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas y bajo tinieblas para el juicio del gran día, ¿no? Fíjese, interesante acerca, hablando del origen, que el origen también es muy debatido acerca del mundo espiritual negativo, ¿no? La escritura es bastante clara en este aspecto. Los demonios, como lo conocemos, no son espíritus de personas fallecidas como se ha llegado a enseñar. Los demonios no son que no sé, se muere un asesino, un ladrón que no conoció al Señor, rechazó el evangelio, y hay algunos que enseñan que su espíritu queda ahí vagando en la tierra y anda buscando. Realmente eso no enseña la escritura. El origen de los demonios está en la caída de los ángeles, como se dice en teología, en la eternidad pasada, ¿no? Entonces el origen de los demonios ahí está. La Biblia, si bien habla de cierto tipo de jerarquías, tampoco es que el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles haya hecho o sistematizado cada uno de la jerarquía del mundo espiritual, ¿no? En todo caso, pues sabemos que el rey de este siglo, el Dios de este mundo, o el personaje de más alta jerarquía del mundo de los demonios es el diablo, ¿no? Es Satanás, ¿no? Sabemos que él es el mayor, ¿no? Pero ya de ahí, como lo leímos en Efesios, existen principados, existen potestades, existen gobernadores, existen huestes de maldad. Es decir, los demonios tienen una organización, aunque el apóstol Pablo no nos dio exactamente cómo están organizados, y simplemente los llamamos demonios. Ya de ahí, cómo se vaya organizando o cómo se vaya topando uno, qué tipo de espíritu se puede mover, pues bueno, eso es otro tipo incluso de estudio y de casos experienciales, hablando de este tema, donde ya uno se va topando, ¿no? Entonces, el origen de los demonios está en la caída de los ángeles. Cuando enseña Apocalipsis y dijo Jesús: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En Apocalipsis capítulo 12 está, y ahí se menciona que el dragón arrastra la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis enseña que las estrellas son ángeles en una manera simbólica, y se ve ahí que el dragón arrastra junto consigo una tercera parte de los ángeles, donde esos ángeles pudieron haber sido ángeles de muchos tipos de rangos, ángeles de distintos tipos de tareas, o sea, no solamente eran solo ángeles. Al menos la Biblia habla de ángeles, habla de un arcángel, habla de querubines y habla de serafines, ¿no? Entonces también los ángeles se organizan en una jerarquía, y del lado del mundo de las tinieblas también, en principados, en potestades, en gobernadores y en huestes de maldad, ¿no? Entonces, ¿me está entendiendo hasta acá?
Sí, se sabe que los miércoles son temas densos, ¿no? O sea, sabe que el que se duerme ya sabemos, ¿no? Lo reprendemos, ¿no? Le sacamos algo, ¿no? Pero, ¿me está entendiendo? Ok. Entonces los demonios, los espíritus malos tienen personalidad. No es como lo dice el movimiento de la nueva era, es energía negativa, bro. No es vibra negativa. Llegan a decir eso. Que si bien un espíritu inmundo, un demonio, puede generar una atmósfera de miedo, puede generar una atmósfera de temor, puede generar atmósferas en contra de la paz que el Señor nos da, es generado por un ente. No es solamente una energía, esto ya está generado por un ente con emociones, con personas, un ente, como le llaman en la filosofía, ontológico, ¿no? Que lo ontológico es el ser, ¿no? El ejemplo que siempre le pongo, cómo funciona o cómo se entiende la ontología. Dios no lo quiera, si le quitan un pie, ¿es menos usted porque ya no tiene un pie? ¿Verdad que no? Si le quitan una mano, no es menos usted, ¿no? Soy Joaquín menos una mano, entonces, o soy Joaquín a la mitad, ¿no? Porque no tengo pata o algo así, ¿no? La ontología no radica en el cuerpo, radica en su carácter, en sus emociones, en su forma de ser, ¿no? Si bien lo pueden recordar por su físico, ese de los tenis blancos, negros, el que se pone lentes, el que se peina raro o el que no se peina, lo van a recordar más por su carácter, o sea, su ontología, su ente, su forma de ser. Y los demonios, si bien espiritualmente, con los ojos físicos no los podemos ver, son seres razonables, son seres con raciocinio y con juicio propio, ¿no? Ahora, con esto soy muy cuidadoso con estas cosas que enseñamos. Un demonio, un espíritu inmundo, un principado, una potestad, por mucho poder que tenga, no tiene más poder que el señorío de Cristo. En Job capítulo 1, en Job capítulo 2, Satanás le pedía permiso a Dios para tocar a Job, ¿no? Entonces, y fíjese, o sea, incluso el mismo diablo, que es el jefe de todo el infierno, tenía que pedir permiso. Así también el mundo espiritual no tiene más autoridad ni poder que el señorío de Cristo. ¿Vamos bien acá? Muy bien. Ahora, como segundo punto, vemos un poquito acerca del origen. Hay otro aspecto importante que lo tocamos un poquito el domingo pasado, acerca de dos palabras que se relacionan con lo que entendemos del mundo espiritual: el exorcismo y lo que en la tradición cristiana protestante que empezó a estudiar este fenómeno le comenzó a llamar la liberación, ¿no? La liberación, ¿no? Entonces, fíjese, vamos rápidamente, Hechos capítulo 19, versos del 13 al 15. Dice Hechos 19, versos del 13 al 15: pero también algunos de los judíos, y aquí está interesante, exorcistas, ¿ya veo? O sea, practicaban exorcismo, ambulantes, dice, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, ¿no? O sea, por si acaso menciono los dos, ¿no? O sea, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Por uno de los dos nombres sale, ¿no? Entonces, dice el versículo 14: 7 hijos de un tal Esceva, que es uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero un espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿no? Y termina diciendo ahí el texto que se les ve encima, los hiere y terminan huyendo desnudos de aquel lugar, ¿no? Entonces salió mal el exorcismo, ¿no? Entonces,
Este fracaso de los hijos de este sacerdote, de estos que practicaban un exorcismo, la palabra exorcismo tiene que ver con prácticas mágicas, ¿sí? La palabra exorcismo tiene que ver con esto, con fórmulas mágicas para expulsar ciertos espíritus. Ahora, hay que hablar una realidad que es una realidad completamente cierta. Uno puede sacar demonios y estar lejos del Señor. Es una realidad cierta. Jesús dijo, va a haber unos que van a llegar delante del trono de mi Padre y le van a decir, Señor, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre prediqué. Y una parte bien interesante, en tu nombre eché fuera demonios. Pero mi Padre que está en el cielo les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Es decir, una liberación, un exorcismo, uno se pudiese imaginar que aquel que practica una liberación, pues está cerca del Señor, ¿no? Pues si no, ¿cómo saca demonios, no? No, si uno está lejos de Dios, pues yo creo que la lógica sería, ¿sabes qué? Mi pecado y yo, pero yo a eso no le entro. No sé, bueno, al menos yo pensaría así, hermano, vamos a sacar un demonio. Si yo estoy mal, digo, brother, que Dios te bendiga, pero no se me vaya a meter a mí, ¿no? Sin embargo, hubo valientes que lejos de Dios dijeron, pues sí le saco, sí lo saco, a ver, tráemelo, a ver. Pues en el nombre de Jesús, ¿no? Pero no necesariamente significa tener una relación cercana con el Señor, ¿no? Entonces, ¿me estoy dando a entender? Sí, me estoy dando a entender con esto. La palabra liberación viene de Lucas 4:18, cuando Jesús menciona a pregonar libertad a los cautivos, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado para sanar a los enfermos y que los ciegos vean, y a declarar libertad a aquellos cautivos, ¿no? Es por eso que la tradición cristiana que comenzó a estudiar este tipo de fenómenos se diferenció del exorcismo, de la práctica exorcista, para hablar de una liberación. El exorcismo era con fórmulas mágicas, ¿no? Uno de los casos más documentados de prácticas exorcistas es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Será muy idólatra y muy lo que quiera, pero ellos tienen sacerdotes exorcistas, ¿sí? El más famoso fue el padre Amort, quien fue el sacerdote personal y el jefe de toda la división de exorcistas en el Vaticano. Fue un sacerdote que en muchísimos libros documentó todos sus casos, todas sus experiencias. Y él decía, si hay tal espíritu, entonces son 4 Padres Nuestros, 3 Aves Marías. De verdad, así decía, o sea, de verdad. Y a veces se tiene que usar agua bendita, y cuando no sale, entonces debemos de llevar al endemoniado a una catedral, a una iglesia, y ver si ahí sale. Y si no, pues invocamos el nombre de un santo, si no el de una virgen. En todos los casos que él documentó, decía que él se encontró con ciertos tipos de demonios y de espíritus malos que no salían solo en el nombre de Jesús, sino que tenía que utilizar una serie de fórmulas que la iglesia ya tenía estipulados, o que él mismo documentó y estipuló para que este tipo de espíritus malos salieran, ¿no? Mientras que la liberación, si la persona está unida a Cristo y se tiene la autoridad por parte de Cristo, no tiene por qué haber fórmulas mágicas, no tiene por qué haber, y repite el Padre Nuestro, ¿no? Y repite el Ave María, ¿no? O ponle ahí un rosario. No debe de ser así. Es una práctica espiritual bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo acá? ¿Sí? Vamos bien acá. Entonces, sí hay una diferencia entre realizar un exorcismo y realizar una liberación, ¿no? Los dos se enfrentan a demonios.
Los exorcistas del Vaticano sí llegan a sacar demonios, ¿no? Tanta película que hay, que le gustaba mucho ver a usted, ¿verdad? El exorcista y el caso del tal exorcista y bueno, ¿no? No le voy a negar que me he chutado dos que tres, ¿no? Entonces, digo ahí para practicar, ¿no? Para ir a ver cómo le hace, ¿no? A ver qué. Digo, ya me voy a comprar mi crucecita y mi camisa hasta acá con el cuello blanco, a ver si así se ve más autoridad, ¿no? Pero en este caso, mis amados hermanos, sí existe una diferencia. ¿Me está entendiendo? Ahora mire, una siguiente pregunta que ya le hemos contestado, pero que, como dice el apóstol Pablo, hay algunas cosas que hay que repetir para tenerlas frescas. ¿Puede un creyente lleno del Espíritu Santo estar endemoniado? La respuesta es no. Fíjese, Efesios 1, del 1, 13 al 14. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14, dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, o sea, fíjese que está diciendo el apóstol Pablo, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de salvación, y lo tercero que dice es habiendo creído. Hay cristianos o simpatizantes o creyentes que ya escucharon el mensaje de la verdad, que ya escucharon el evangelio de salvación, pero ¿sabe qué? No han creído. Ese es un asunto, no han creído. Dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El que tiene Espíritu Santo habitando activamente en su corazón, no puede tener un demonio adentro. Oiga, hermano, es que yo conocí un caso donde una hermana que se veía que ora, un hermano que se veía que se oraba, que pues se veía, incluso servía y pues se veía bien. Y pues hubo un domingo, un día entre semana, que en el culto vino un brother y ¡zas!, que empieza a hablar ahí, hermano, como diablo. Pues yo pensé que era cristiano. Pues sí, hermano, yo pensé que era astronauta y no. ¿Cómo dice el dicho? Caras vemos. Bueno, sí se lo sabe, ¿verdad? Pero ahora dígame el Salmo 91, a ver si se lo sabe. Mire, hay gente que puede venir a la iglesia a calmar un agua mental, a calmar ahí un bicho. Recuerdo que escuchaba una persona: ya tuve mi dosis de religión, decía cada domingo, ya tuve mi dosis de religión, le sigo. Y cada domingo fiel, y hasta servía el ingrato, ¿no? Pero el problema era que realmente no creía el mensaje, no había creído el mensaje. Y quien no cree que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, no tiene salvación en su vida y por lo tanto no tiene Espíritu Santo y está completamente a expensas de que algo malo se siembre en su corazón. Y puede seguir viniendo los domingos y cantando y probablemente orando, pero no conoce a Dios. Lo acabamos de leer, el sello del Espíritu Santo es garantía, mis hermanos. Es garantía de que nada malo se le va a meter. Ahora, ¿qué sí puede pasar? ¿Se acuerda de las tres categorías que vimos el domingo? Hay influencia. Un cristiano sí puede ser influenciado, sí puede ser atacado. Y lo peor que le puede pasar es que puede ser atormentado. Pero endemoniado, eso no se puede. Ahora, un cristiano sí puede ser libre de una influencia y no necesariamente hay que revolcarse
y hacer parafernalia, ¿no? Puede ser libre de un tormento. Hace algunos meses ministré a una persona que la ansiedad lo estaba atormentando a todo lo que daba. Y parecía que traía demonio, pero no traía demonio. Pero al ser libre del tormento de una ansiedad, pues obviamente reaccionó no de una manera tan normal a lo mejor o como la gente hubiese esperado, ¿no? Puede ser libre también de un tormento. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? ¿Sí? O sea, un cristiano no puede estar poseído por un demonio. El que esté poseído por un demonio, mis hermanos, implica que ese espíritu malo tomó posesión de su mente, tomó posesión de su voluntad, tomó posesión de sus deseos, tomó posesión de sus fuerzas, de su razonamiento, y es lo que platicábamos. Gente que tiene lapsos, ¿y por qué estoy acá? ¿Y cómo llegué acá? Hay gente, mis hermanos, que probablemente usted ha conocido. Oye, cuando te enojas te desconozco, ¿verdad? Y hay gente que sí tiene un carácter bien feo. Pero hay otros, hermano, que verdaderamente pierden la cabeza. Hay algunos casos criminales que se han documentado aquí en México, que el periodista le pregunta por qué lo mató, por qué los mató, qué fue lo que hizo. Pues es que en un momento yo ya tenía la pistola ahí, no sé qué fue lo que pasó. Cuando reaccioné yo ya había disparado, cuando reaccioné yo ya había acuchillado a todos, cuando reaccioné yo ya había hecho la maldad. O sea, y bueno, la ciencia forense en la psicología, en la psiquiatría, trata de explicar eso, pero espiritualmente es que el demonio tomó posesión de esa persona para hacer lo que dice la Biblia, que viene el enemigo a robar, a matar y a destruir. ¿Ya veo? Eso es lo que ha venido el diablo, a robar, a matar y a destruir. O sea, son movimientos también espirituales, mis hermanos. Entonces, pero un cristiano sí puede ser zarandeado. Dice Lucas 22 del 31 al 32. Dice, entonces Jesús dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha reclamado para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mira, hermano, yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos que el diablo nos zarandee, ¿verdad? ¿No? Zarandeadas nos damos nosotros solitos. Y pues ahora que el diablo me venga y me zarandee, pues, no, pues hazme el favor. La realidad es que el mundo espiritual, espíritus malos, espíritus negativos, sí nos quieren zarandear. Pero ¿sabe qué ha hecho Jesús por nosotros? Ya ha orado al Padre para que nuestra fe no falte, dice la Escritura. ¿Dice amén a eso? Dice el apóstol Santiago: resistan al diablo y él va a huir de ustedes. ¿Cómo resisto al diablo? Teniendo fe en las promesas del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ponga su fe, ponga su confianza en el Señor, y cuando venga el diablo a zarandear el matrimonio, la salud, la familia, la economía, el trabajo, su confianza está en el Señor. Pero como cristianos tenemos que ser probados. Y sabe, a veces Dios, ¿con quién nos prueba? Con el mismo diablo. ¿Con quién probó el Señor la fidelidad de Job? ¿Con el diablo? ¿Con quién probó el Señor la fidelidad de Pedro? ¿Con el diablo? ¿Con quién probó el Señor la fidelidad de Judas y falló? Dice la Escritura que cuando tomó el vino y el pan, el diablo entró en él. Por eso siempre oramos: Señor, que en la Santa Cena ninguno vaya a tomar o a comer juicio. Señor, guárdanos de todos, hermano. Guarda a todos, que no vayan a comer indignamente la mesa del Señor. Porque en lugar de andar comiendo y tomando bendición, puede andar tomando maldición.
Hay que tener mucho cuidado acerca de eso. Ahora mire, la seguridad de que el Espíritu Santo nos selló no elimina que como cristianos debemos de estar vigilantes. ¿Me está entendiendo? No elimina de que hay que estar, como dice la Escritura, como el atalaya. El atalaya es aquel que se pone en una muralla y que durante la noche está vigilando. ¿Quién viene? ¿Quién quiere atacar? Y el atalaya es el primero que da el anuncio: aguas por acá que nos están atacando en la noche. ¿Sabe algo? Aprendí algo de un pastor. Digo, su caso es público, entonces lo voy a mencionar así. Hace, ¿qué le gusta? Unos 20 años, 18 años, el Señor levantó un hombre de Dios, o al menos así lo quiero ver yo, mi corazón lo quiere ver así, mis emociones lo quieren ver así, un hombre de Dios llamado Eliud Santinelli. A lo mejor a algunos de ustedes les suena ese nombre. Él fue pastor allá en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Y hermano, cuando ese hombre oraba, todo el mundo se ponía a orar. Tenía una unción para orar, tenía una unción para desatar un ambiente de intercesión increíble. Pero en 2014 se suicidó. Se suicidó el pastor Eliud Santinelli. Y le digo, esto es un caso público, su propia familia lo dijo. Mi corazón, mi mente, mis emociones quieren verlo como un hombre de Dios. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué no se vigiló? ¿Qué no se cuidó? Porque a la hora de interceder en público la unción descendía, la gente era liberada. Era uno de los hombres que Dios usó para hablar mucho de avivamiento, mucho acerca de liberación. Y fíjese qué le pasó al pastor. Entonces, mis hermanos, no eliminamos de cuidar nuestro corazón, de examinar nuestro corazón, de realmente que cada uno de nosotros le digamos al Señor: Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo solo por hacerlas? ¿Vamos bien? Entonces hay que tener mucho cuidado acerca de eso, mis hermanos. Mire, ahora otra de las preguntas es: ¿cómo entra un demonio? ¿No? ¿Cómo es que entra un demonio? ¿Cómo es que una vida puede ser poseída por un demonio, mis hermanos? Miren, hay bastantes citas bíblicas para hablar de eso. Una de ellas es, por ejemplo, Efesios 4, el 26 al 27, dice: enójense pero no pequen. Lo conocemos, ¿verdad? Enójense pero no pequen. No pongan el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo, ¿no? Lo que aquí el apóstol Pablo está dando en dar lugar al diablo significa literalmente ceder terreno. No le cedas terreno al diablo, ¿no? O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo: bueno, se van a enojar, tienen su carácter, denle pues, pero en su enojo no le den terreno al diablo. ¿Sabe algo también? Esto la Biblia lo enseña en Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 12. El ocultismo, la práctica de brujería, toda la práctica de adivinación. ¿Qué es lo que tenemos en México? El santerismo, esas consultas de lectura de cartas, la lectura de la mano, que la magia blanca, la magia negra. Todo ese tipo de cosas, mis hermanos, abren puerta para que un demonio pueda entrar en la vida de una persona no cristiana. Ojo. Puede creer genuinamente, pues si es genuino, no estaría consultando eso. Hay personas que en su desesperación, ¿sabe algo? Prueban todo. A ver, voy a probar al chamán, a ver, voy a probar al catemaco, a ver, voy a probar al santero, ahora voy a probar las cartas, ahora voy a probar al brujo blanco, al negro, al azul, no sé qué tanta cosa, ¿no?
No, es que ponte una pulsera ahí de tal color y con tantos puntitos para que alejes lo malo. Pásate un huevo ahí y repite esto, eso. Pásese cilantro. No sé. Parece irrisorio, pero hay gente que tiene fe en esas cosas, ¿no? Hay gente que tiene fe y el huevo de codorniz y no sé qué tanta cosa, ¿no? En lugar de que se acerque a Dios y se entregue, gasta dinero en otras cosas, ¿no? Mire, acá es gratis y no se acerca. Todo ese tipo de prácticas es ceder terreno al diablo. Estar cediendo terreno, estás cediendo tu fe, estás cediendo tu control, cediendo tu conocimiento, cediendo tus finanzas al diablo para que él empiece a tomar terreno. Y en ese momento, el corazón de esa persona puede ser poseído por un demonio. Y probablemente pues no se va a dar cuenta. Entonces esa es una puerta directa abierta, mis hermanos, abierta completamente, ¿no? John Owen, un gran teólogo puritano inglés, él hablaba del pecado no confesado como terreno cedido. Escribió un ensayo llamado La mortificación del pecado. Y John Owen decía que el pecado que se tolera sin ser confrontado no permanece estático, crece, se endurece y termina dominando la voluntad de las personas. Que el pecado no confesado puede tomar control de esas personas. Hablaba también de la falta de perdón, ¿no? Tomaba Mateo 18, el 34 al 35, donde el siervo le perdonan una deuda. ¿Se acuerda de esa parábola? Que el rey le perdona una deuda enorme y se encuentra a alguien que le había prestado y no le perdona la deuda. Dice la escritura que sabe el rey y que dice: entréguenlo a los verdugos. O sea, la falta de perdón endurece el corazón y te mete a una cárcel que la gente que no ha perdonado, qué difícil es que salga de esa cárcel. Qué difícil es que salga de esa cárcel. Y eso también es ceder terreno al diablo, ¿no? Hay padres que en ignorancia dedicaron a sus hijos, como dice la escritura, y dedicaste a tus hijos a Moloc, a su estrella, y los pasaste por fuego en su tabernáculo. Y bueno, y aquí se rompe un tema ¿y qué onda con lo que los niños son del Señor, no? Es un tema complejo, porque si bien dijo el Señor: dejad que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de Dios. Al menos también en la experiencia de muchos hombres de Dios, y ya me tocó a mí, ya me tocó ver niños endemoniados. Ya me tocó. Y qué difícil es, hermano. Es que lo curé de espanto. No, pues mire los sustos que ahora nos está dando. Buena curación le quedó. Y niños, hermanos, que conoce, pues es inocente, tiene su corazón y todo eso, pero si los padres no son atalayas de sus hijos, también el diablo puede ganar terreno ahí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vamos bien? Dice: mire, hermano, ¿qué tema escogiste para estrenar el lugar? O sea, mínimo me hubieras hablado de algo bonito, dice. ¿No? Ahora mire, ¿cuáles son los síntomas de un endemoniado? Esa es la siguiente pregunta que uno se haría. Bueno, a ver, ¿cómo se comporta un endemoniado? Ahí, por ejemplo, ahí Marcos 5 del 1 al 20, ahí eso ya leerlo en su casa, no me da tiempo de leerlo. Marcos 5 del 1 al 20 hay un cuadro bíblico bastante completo, ¿no? Un hombre que vivía entre sepulcros, o sea, un hombre vivía en un cementerio,
sea, entre muertos creo que eso ya es raro, ¿no? Ya está muy raro eso. Al que nadie podía atar, dice, ni aun con cadenas, se hería a sí mismo, se lastimaba a sí mismo día tras día y andaba gritando como loco constantemente, y otras versiones dicen que andaba completamente desnudo. Entonces aquí podemos ver que la fuerza sobrehumana es un síntoma de un endemoniado. Dice que lo ataban con cadenas. Los gritos incontrolables, imparables, más una fuerza sobrehumana, es otro síntoma de un endemoniado. Podemos ver otro que liberó Jesús, que se le acerca ahí el Padre y le dice: oye, Jesús, es que ayúdame, porque se avienta al agua para que se ahogue, se avienta al fuego para que se queme. Ese es también otro tipo de síntoma. Pensamientos de muerte. Pero ya no solo pensamientos, sino actos de muerte. El aventarse, se quería ahogar, se quería quemar, ese tipo de pensamientos también son síntomas o probables síntomas de que esa persona está endemoniada. Y ahora hay que tener mucho cuidado, porque no todo síntoma espiritual, mis hermanos, es demoníaco. Aquí entra el discernimiento. Hay algunas personas que yo les he preguntado: oye, brother, y es con respeto, no, ya si se ríe ya es su culpa, ¿has ido al psicólogo, al psiquiatra? ¿No? Qué bueno que no se rió, porque yo en mis adentros sí me reía. O sea, porque sabe algo. Por ejemplo, en la depresión hay una depresión emocional y hay una depresión clínica. La depresión clínica, generalmente el cerebro no produce las sustancias que debe producir, la tiroides está mal, las glándulas hay que conectan con todo el cerebro, ciertas hormonas que están más arriba, que están más abajo, y es la química del cuerpo que está mal. Pero ahí hay gente ahí fuera, demonio. Y el brother, así, este loco que anda haciendo, ¿no? ¿Y sentiste algo, bro? Nada. No, otra vez. Traigan aceite, traigan vino, tráiganle todo. Y ahí está ahí fuera, demonio, y no sale, porque el brother no tiene nada. Ahí el remedio es, brother, ve al doctor, ¿no? Y como ministros hay que tener el debido discernimiento de saber cuándo es un tema espiritual y cuándo es un tema físico del cuerpo. Henry Tolopilo, uno de los profesores que tuvimos en el seminario, decía que a veces una de las mejores formas de trabajar síntomas espirituales es cuando la persona toma responsabilidad médica, es decir, ya estoy yendo al doctor, pues resulta que sí tengo algo en el cerebro, sí, ahí ya me medicaron, más aparte consejería espiritual. ¿Por qué? Porque el cuerpo está conectado con el espíritu está conectado con el cuerpo. Cuando aprendes a atender esas dos cosas, los resultados pueden ser incluso mejores. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Algunos son síntomas de esquizofrenia. ¿Y sabe algo? El esquizofrénico se parece mucho a un endemoniado. Y por más que uno tire gritos fuera en el nombre de Jesús, no se va a calmar, porque es su cuerpo el que está mal, no es su espíritu, no tiene nada dentro. Entonces hay que tener mucho discernimiento para este tipo de cosas, ¿no? ¿Vamos bien? Y vamos ya terminando acerca de, vamos a llamarlo así, tipos de liberación, ¿no? Tipos de libertad de la persona, ¿no? En Lucas 8:2 se menciona brevemente que María Magdalena, el Señor Jesús la liberó de 7 demonios. No dice que fue un proceso, no dice que hubo bastante tiempo, sino que fue liberada inmediatamente. Cuando Jesús libera al gadareno, que vaya que no era cualquier cosa liberar al gadareno, somos legión porque somos muchos, pero al instante todo eso se salió. Hay liberaciones que pueden ser instantáneas, ¿no? Hay liberaciones que
que en un momento dicen, ¿saben qué? Listo, fuera en el nombre de Jesús y listo. Hay otro tipo de liberación que se requiere oración y ayuno, ¿no? La Escritura presenta un cuadro muy interesante ahí en Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. Un padre desesperado, pues llama a los discípulos de Jesús. Pues eran varios, ¿no? Pues varios, pues sí iban a poder. Y fracasaron. Y Jesús les dice, es que ese género, ese tipo de demonios, no sale si no es con oración y con ayuno. Es decir, hay otro tipo de liberaciones donde la persona se debe de preparar para ministrar a otra persona. ¿Por qué? Porque puede pasar como los hijos de Sebas. El demonio le anda ganando, ¿no? El demonio ahí le anda dando. Me platicó un brother ya hace unos 15 años también, que iba en la calle y se encuentra ahí un cuate que estaba loco, estaba endemoniado. Y iba con otro brother y le dice, pues vas. Y el brother se envalentonó. Dijo, no, si ahorita te voy a liberar y en el nombre de Jesús sales y en el nombre de Jesús y dale. Y bueno, el endemoniado se lo sonó. El liberado de un diente fue él, ¿no? Se lo sonó un endemoniado. ¿Por qué, hermano? Uno, pues, no se tenía el discernimiento suficiente y él lo vio como juego. Ahorita te libero. Y hermano, mientras uno lo toma a juego, el demonio no, el espíritu malo no. Es cosa bastante seria. Por eso el apóstol Pablo habla de guerra espiritual e incluso de la armadura que se debe de poner el cristiano para poder enfrentar guerra espiritual. Entonces hay liberaciones instantáneas, pero hay liberaciones que requieren oración, requieren ayuno, requieren preparación del ministro. Es por eso que el ministro debe estar preparado en todo momento, debe estar orado en todo momento. El ayuno debería ser una práctica, si no diario, no, porque si no pues se va a morir, al menos una práctica cotidiana dentro de su vida espiritual. Oración y ayuno constante, que el espíritu, su espíritu esté unido con Cristo, como dice el apóstol Pablo, unidos en Cristo, puede entonces sortear, llevar a cabo un proceso de liberación. Ahora, la liberación, mis hermanos, no termina con el espíritu saliendo. La liberación, mis hermanos, hay que llenar la casa que se vació, como lo dijo Jesús. Porque un espíritu puede salir, puede barrerse la casa, puede dejarse limpia, pero si esta no es habitada, el espíritu que está en lugares secos va y toma otros 7 peores que él y regresa al lugar de donde lo sacaron, y la condición posterior es peor que la anterior. Una persona que es liberada de un demonio, de un espíritu malo, tiene que recibir evangelio, tiene que llenarse del Espíritu Santo. Si no, mis hermanos, lo único que hicimos pues fue un exorcismo, lo sacamos y pues bueno, me pagas, listo, ¿no? Ya. Pero si no se discipula, si la persona tampoco tiene intención de ser discipulada, pues perdimos el tiempo, hermano. Ya después nos van a buscar, oiga, pues otra vez le jalan las patas en la noche, ¿no? Y ahora no nada más le jalan las patas, ya además siente que lo ahogan, que se le sube el muerto, que se muere, se sobresalta y un montón de cosas. Entonces hay condiciones que pueden ser peores que la anterior. Entonces, para esto, mis amados hermanos, el ministro o aquel que practica liberación debe de entender, número 1, que el señorío de Cristo está sobre todas las cosas, ¿sí? El señorío de Cristo está por encima de todo espíritu malo.
Número 2, aquel que practica la liberación debe de estar unido a Cristo para que la liberación sea efectiva. Muy bien, ya reconocemos que Jesús es el Señor, pues bueno, ahora reconócelo ahora como tu Señor, no nada más que es el Señor, como tu Señor. Y número 3, mucha oración y ayuno como práctica cotidiana. Y a lo mejor dice, mire hermano, a mí no me interesa eso, si un día yo veo un endemoniado, para eso está usted, yo le hablo y usted viene, ¿no? Pues es su trabajo, ¿no? Para eso Dios lo llamó. A lo mejor, y se vale pensar así, ¿no? Por eso es el pastor, hágalo usted, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Pero, ¿y si me agarra dormido o algo así? ¿No? Ahí lo que tiene que hacer es resistir al diablo. En lo que me despierto, ¿no? Resístalo. Y chance, y en ese ratito ya se va, ¿no? Vaya, no soy omnipresente, ¿no? Ni omnisciente. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistan al diablo, resistan al diablo. Ponga su confianza en el Señor. Él te guardará en completa paz si pones tu confianza y tu perseverancia constantemente en el Señor. Dice también el Salmo 19 y parte también del 119, una verdad bíblica, que en mi corazón y en mi boca he guardado tus dichos. Palabra constantemente, palabra constantemente. Esto es una guerra en palabra. Palabra constantemente. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vaya, el tiempo se ha ido. Uno siente que esto, bueno, al menos yo siento que el tiempo se me va volando. Yo, hermano, ya cambié de pompa 2 veces y usted no acaba, entonces ya. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie, mis amados hermanos. Y pues bueno, también aprovechando, también vaya preparando su ofrenda si quiere darle algo al Señor también. Ahora de mi lado derecho, lado izquierdo suyo, al fondo está el ofrendero. Lo que usted le quiera dar al Señor, lado derecho mío, lado izquierdo suyo, acá al fondo en la pared. Ahí está puesto el ofrendero. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Que el Señor nos guarde, nos cuide esta noche en nuestro regreso a casa. Gracias a Dios que no llovió, que no nos agarró la lluvia, aunque la ciudad hoy estuvo muy caótica en tráfico, no sé por qué, pero bueno, gracias a Dios llegamos y gracias a Dios ahora que partimos a nuestras casas, que sea en paz, en un sueño reparador, profundo, y que el resto de la semana Dios nos cuide y nos guarde. ¿Dice amén? Vamos a orar, cierre sus ojos un momento, Padre, en el nombre de Jesús.